hay veces que la vida se te complica un poco y que puedes tener una semana un poco extraña, rara y tal vez de malas. Pero para eso tienes a Luis, para que te ponga a ver películas más raras todavía. Y esta semana he estado viendo películas de Depredador. ¿Me puedes decir por qué? Bueno, en mi defensa, creo que es más interesante dar más luces con respecto, bueno, complementando películas con cómics o cómics con películas. Entonces, eso es algo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del cómic y también vamos a ver qué luces hay por ahí en las películas. Bueno, en tu defensa diré que no me desagradaron del todo. Bueno, entonces vamos a empezar este capítulo. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de Biblioteca Social, de contenido para Biblioteca Social, y también somos amantes de Depredador. ¿Cómo estás, Marilu? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, bien, la verdad es que algo emocionado por hablar de este cómic y también de cosas relacionadas a Depredador, ¿no? ¿Y tú? Yo me agrada. No voy a decir que estoy muy emocionada porque pues no es tanto de mi agrado este tipo de cosas, pero estoy a gusto. Bueno, qué bueno, pero cuéntanos, a ver, cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues ya lo dijiste, pero bueno, hoy vamos a hablar del cómic de Depredador, Mala Sangre, de la editorial Dark Horse, como tal. Y pues bueno, son 4 los creadores principales, pero realmente colaboraron como muchos más, ¿no? Y tenemos a lo que es Evan Dorkin, Trek Thompson, Chris Warner y Kate Aiken. Como tal. Entonces, pero pues recuerden que son muchos más, ¿no? Y pues les cuento un pedacito para que se vayan interesando en la historia y vean más o menos el tema del cual vamos a hablar. Nos cuentan que hay un campo como tipo gotcha, que es de un ex agente de la CIA como tal, y pues llegan a ir pues diferentes tipos de personas, ¿no? Para jugar un poquito al soldado, como por así decirlo. Y pues en esta ocasión llegan varios abogados o licenciados que sienten que la saben de todas, ¿no? Entonces, se sienten los super expertos con respecto a armas y estrategias. Y pues, digamos que los empleados no están como muy a gusto, ¿no? Sobre todo los árbitros, así como que, ay, ¿qué onda con esto, no? Entonces, pues empieza el juego y pues uno de los chicos que está encargado de monitorear empieza a pasar el reporte y le dice, ¿sabes qué? No me molestes por tonterías, o sea, simple y sencillamente, si pasa algo grave, me avisas. Entonces, pues ya no le avisan, simple y sencillamente llegan para avisarles que pues estaba pasando algo, ¿no? Sale corriendo, suelta a los perros y se da cuenta que hay una masacre de más de 50 personas, ¿no? Y que empieza a ser perseguido por algo un poco extraño, que es un depredador. Y pues bueno, así comienza esta historia. Muy buen resumen, gracias. Innovador que sea esta premisa, la de Depredador, como si no hubiese existido en otras partes. Pero bueno, gracias por por ese resumen. Entonces, bueno, los personajes de este cómic son muy, ¿cómo decirlo? Muy instantáneos. Entonces vamos a hablar de manera general del grupo, que es el que acompaña al personaje principal, y un poco del personaje principal. Y luego complementaremos la historia del manga y veremos cuáles son algunas luces que hay entre las películas también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con los personajes que acompañan a nuestro personaje principal, que son Philip Smith, Robert Graves y Mandy West. Estos son ex compañeros de John Pulnick, el cual es el personaje principal, que pertenecían a la CIA. No nos dicen exactamente por qué se retiraron, simplemente que la CIA perdió contacto con ellos y que bueno, estaban vigilando constantemente a John Pulnick para ver si se ponía en contacto con ellos.
Durante ese tiempo no se puso en contacto con ellos y recién se pone en contacto cuando sucede esta masacre del depredador. Con respecto a los personajes, tienen poca interacción, al igual que los otros personajes, pero debo decir que se me hizo un poquito más atractivo el personaje de Mandy West porque tiene cierto carisma y sobre todo porque llega a comunicarse con uno de los depredadores que aparecen. Sí, mira, es interesante estos personajes, por lo que yo creí entender, fue que no estaban muy de acuerdo con las formas de la CIA, ¿no? Y se cansaron y dijeron, nos retiramos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ujú. Entonces, pues sí, pero Mindy, lo que es Mindy, aparte de que es buena estratega como tal, muy buena vigía, sabe recorrer el perímetro rápidamente. Sí, como bien dices, o sea, tiene comunicación con uno de estos depredadores, pero no es un depredador mala sangre, sino es un Ujú. cazador como tal, que se rigen por un código como tal. Entonces, pues empieza a seguir las instrucciones que le deja este depredador. Y pues es interesante porque realmente cómo te comunicas con ellos, ¿no? Bueno, nosotros no somos expertos en este universo de depredadores, de toda esta saga, pero recuerdo que, por ejemplo, en la primera película, en la de 1987, hay momentos en los cuales, el depredador escucha a quienes está cazando y digamos que en la pantalla te muestran el espectro de sonido de las voces. Entonces me imagino, y esto es solamente una suposición mía, que el depredador va escuchando esos espectros de audio y va más o menos deduciendo qué significan. Por eso es que en la primera película, por ejemplo, tenemos ciertas palabras que repite el depredador, pero, o sea, que sí están en contexto, pero que para nosotros, que es nuestro lenguaje, pues obviamente se escuchan un poco fuera de contexto, pero creo que eso es lo más acertado. Y esto se vuelve a repetir en otras películas también de la misma saga. Entonces creo que es un poco por ahí. Va aprendiendo un poco del idioma. Y Ujú. además, yo no sé, yo siento que ese casco es como una superinteligencia artificial o algo así. Claro, de Porque, pues, ayuda. sí, le ayuda muchísimo, pues, sobre todo, pues, a ver los cuerpos, dónde están, el tipo de armas, o sea, como que se ayudan mucho por lo que son los cascos. Y con respecto a la voz, pues sí, o sea, se ve el espectro y lo que yo creo es que la graban, ¿no? Ujú. O que el mismo, casco como que se los traduce para ir entendiendo más o menos qué es lo que significa. Pero pues obviamente sufrimos con el traductor de Google porque muchas veces no traduce realmente como debería de ser o el significado que tiene, ¿no? Entonces, pues justamente no le da el contexto, pero en este caso se logra comunicar con Mindy y le da el contexto de lo que quiere que haga. Ujú. Entonces, ella es lo que hace, ¿no? De hecho, vamos a hacer mucho spoiler porque el cómic no es largo, es corto y además, como decimos, los personajes tienen una mínima aparición, entonces creo que es mejor hablar con spoiler, ¿no? De hecho, aquí vemos algo muy importante, que es cómo manejan su código de honor, y es que justamente depredador cazador le pide a Mandy que lo mate porque ya no estaba en condiciones de seguir rastreando al mala sangre. Y pues sí, es parte de su código de honor, ¿no? Obviamente. Ujú. Pero bueno, ya pasamos al personaje principal y es John Pulnick, también conocido como Papa John. Siendo sincero, no sé por qué tiene este sobrenombre. De hecho, en muchas películas y series también se les pone a algunos personajes este sobrenombre, sobre todo cuando son violentos o tienen algo muy característico. No sé si hay una historia detrás con respecto a ese nombre, la ignoro totalmente. La verdad es que ni idea, ¿eh? Pero pues bueno, Papa John, interesante personaje porque pues si bien es su territorio, es su tierra, lo conoce a la perfección, pues obviamente acaba de pasar una masacre como tal dentro de su territorio y quiere saber qué está pasando, ¿no? Y sobre todo cuando ve a la criatura, pues se queda así de, ¿qué es esto, no? O sea,
Es que imagínense llegar a su casa y encontrar en su casa cadáveres. O sea, es como algo muy fuerte, ¿no? Y él como exagente, pues sabe cómo moverse, sabe cómo buscar, investigar y ver qué es lo que está pasando, descubrir qué fue lo que pasó ahí. Entonces, obviamente se quiere, pues, involucrar en esto, pero pues por otro lado está la CIA que también está involucrado, entonces lo quieren fuera y pues es interesante porque a pesar de que la CIA lo quiere fuera y bien podría decir él, pues háganse cargo y ya después me dicen qué onda, qué pasó aquí, no, se involucra, o sea, obviamente pues es su territorio, es su terreno, entonces pues sí lo veo como muy, muy preocupado por lo que pasó justamente y cómo van a dar esa explicación de lo que pasó. Claro, como un buen militar desea capturar a esta criatura que es la que ha originado todo esto, pero también creo que hay mucha influencia de indignación, sobre todo porque le quieren echar la culpa a él de lo que está sucediendo, cuando obviamente no es así, pero claro, obviamente la CIA no hace esto, ¿no? O sea, las CIA son completamente transparentes, entonces en este caso el cómic maneja este tema así. Mira, no sé mucho de la CIA como tal. O sea, yo sé lo que he visto en las películas y lo que he visto de espías en las películas, ¿no? El 007 y cosas así por el estilo. Y que se manejan a veces con un código y a veces fuera de ese código. Entonces, pues no puedo dar una opinión de si sí son así o no, porque no sé realmente, ¿no? Claro, La pero verdad. esta es la historia que nos presentan en el cómic. Esta es la historia que nos presentan en el cómic y nosotros vamos a hablar siempre de lo que vemos en el cómic. La realidad, pues, podría ser un poco diferente. Quizás sí, quizá no. No lo sabemos, no tenemos esa certeza. Pero en este caso, bueno, pues la CIA, sí quiere culpar a Papa John como tal. Y de hecho lo culpan. De hecho lo culparon, salió esto en noticieros y todo eso. Pero bueno, añadido a estos personajes, también hablemos un poco de los depredadores que aparecen. El primer depredador que aparece aquí es el llamado Malasangre, que es una, se podría decir, variante de depredador que no sigue los códigos. Y además también otro depredador que se podría decir que es una especie de cazador policía, entre comillas, pero que es el que está cazando a este Malasangre por no seguir el código de los depredadores. Sí, mira, por lo que yo entiendo, el depredador como tal es un cazador nato, en su naturaleza son así. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Un contrincante que pueda medir su fuerza, ¿no? Pero no abusa de la fuerza que tienen o de las armas que tienen. Entonces, lo primero que hacen es checar sus armas, checar sus habilidades, observar y pues sí, obviamente van haciendo como todo un despliegue de estrategia para cazar. Entonces, su presa tiene la oportunidad de defenderse, o sea, obviamente con estrategia, con inteligencia, con fuerza, con lo que encuentren, ¿no? Tiene que ver mucho su entorno. Y eso realmente son los depredadores, es su naturaleza cazar, que para mí sería como, ¿qué les pasa? Pero ese es mi pensamiento, ¿no? Habrá quienes piensan de manera diferente y lo entiendo, obviamente. Pero, está el mala sangre que nada más caza por cazar, o sea, nada más porque sí, no tiene un código, no sigue esas reglas como tal, ¿no? Entonces, pues sí es como, a ver qué te pasa, ¿no? Obviamente, pues va a llegar uno que le va a decir, oye, así no se hacen las cosas, espérate, ¿no? Entonces, pues sí hay un cazador detrás de este mala sangre que pues nada más es saciar su sed de sangre, su sed de decir yo soy el mejor, yo soy más poderoso. Y es que siempre, como lo decimos aquí, puede haber un frijol en el arroz, ¿no? De que todos llevan cierto código, ciertas normas, y siempre hay el que se quiere salir y saltar esas normas. ¿Por qué? Porque sí, porque puede, porque quiere, ¿no? Entonces, pues justamente es esto, ¿no? Pues digamos que jugar un poquito al ladrón y policía, pero en este caso, pues, es
cazador contra cazador loco, ¿no? Algo así. De hecho, la forma como empieza el cómic, bueno, son cuatro números los principales, pero está el cero, que no sé si fue antes o después, o está en ese orden, pero justamente en el primer cómic, que vendría a ser el cero, nos va dando un poco de luces de cómo es esta situación de los cazadores mala sangre, que son, de hecho pone ejemplos, digamos que en nuestra sociedad, en la nuestra, tenemos estas personas que de repente cometen actos de genocidio, de manera sorpresiva. Hablamos de tiroteos, hablamos de asesinos seriales, por ejemplo, y todo eso, y nos van dando ese ejemplo, al mismo tiempo que obviamente nos van presentando a los personajes, a los depredadores, al mala sangre y al que, bueno, y a otro grupo que lo está viniendo a cazar. Entonces, nos va contando que se podría decir que hay un símil entre pues aquellas personas que en nuestra sociedad de repente cometen estos actos y claro, este depredador que no sigue ningún tipo de códigos, que tendría la opción de cazar a otros seres vivos, con los cuales se puede enfrentar de manera igual, tiene esa opción, pero no sigue el código. Entonces, obviamente, su sociedad, al igual que, por ejemplo, nosotros a estas personas las condenamos, las encierran o en algunos lugares pues les dan una pena capital. En este caso es lo mismo, si no siguen ese código, pues los cazan. Entonces me gustó cómo empieza el cómic ahí. Sí, es muy interesante y además, pues sí, justamente lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, con los humanos, pues nunca saben cuál es el detonante, ¿no? Porque puede ser que traigan un trauma arrastrando o puede ser que de repente juntaron muchas piedritas en su costal y de repente explotó, ¿no? Entonces son como muchas situaciones diferentes que no sabemos y no comprendemos, ¿no? Y que muchas veces decimos, pues es que era una buena persona, ¿qué fue lo que pasó, no? Entonces, es interesante cómo lo manejan, la verdad se los recomiendo, porque pues al final viene justamente una noticia de que alguien de repente enloqueció, ¿no? E hizo ciertas cosas. Y pues sí, se veía que era buena persona, se veía que era bla, 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 ¿no? O sea, entonces es como muy interesante cómo lo manejan. Realmente no les quiero hacer tanto spoiler. Entonces, pues sí, léanlo para que más o menos vean cómo es la situación. Y es que sí, o sea, a pesar de que son temas de violencia que a mí como que no me laten tanto, pues también son temas de estrategia, que eso sí me gustan, ¿no? El despliegue de una estrategia para un fin, ¿no? Para cazar a alguien en este caso, es como también muy interesante y es algo que a mí me gusta. Entonces, pues ves también este despliegue de estrategia por parte del grupo de Papayón. Sí, realmente esa parte también es muy interesante dentro del cómic, además de las películas, obvio. Bueno, adentrándonos en la parte de los recursos literarios, el dibujo. Debo de decir que para un cómic que ha salido, si no me equivoco, 20 años o más, la verdad es que no tengo la fecha exacta, es muy bueno el dibujo y sobre todo muy buenas las partes de pelea, de enfrentamiento, sobre todo entre los depredadores. Tal vez un poco flojea entre los depredadores y los humanos, las interacciones sobre todo, pero en la parte de la lucha de ambos depredadores sí me gustó esa parte. Está muy bien, la verdad es que está muy bien y es que hay quienes nacen ya con el lápiz en la mano y que hacen cosas impresionantes, ¿no? Como tal. Y hay otros que como que tienen que irle practicando mucho para que le salga el dibujo, ¿no? En este caso tenemos un dibujo muy bien realizado, muy bien hecho, con los colores justos, exactos, o sea, realmente le pone la iluminación, le pone vida, ¿no? Entonces puedes realmente apreciar bastante bien cómo es, pues, la lucha, cómo es el despliegue, o sea, muchas situaciones y está muy interesante, me gustó mucho el dibujo. Sí, y también, como digo, la parte del color, los detalles de la sangre también, y las referencias, obviamente, a la primera película, también las partes de estas, donde, tienen la visión, térmica, los depredadores también muy buena. Todo, realmente me gustó mucho el dibujo. Lo que sí, tal vez sea una opinión impopular, es el argumento.
el argumento está bien para presentar a este nuevo tipo de depredador, los mala sangre. Está bien para eso. Pero con respecto a lo demás, es algo que ya, o sea, ya vimos en la primera película, un poco en la segunda, y aquí en el cómic sí siento que un poquito el argumento flojea un poco. Quizás sí, flojea un poco, porque pues sí, ya es algo que vimos en la primera película, pero pues mm, puede ser repetitivo, ¿no? En este caso, y sí es un poco repetitivo, pero pues bueno, por lo menos en el dibujo la sangre se ve mejor que en la película. Bueno, sí, que la primera película. Eh, pero bueno, lo que sí destaco respecto al argumento es que, como digo, bueno para introducir al personaje, sí, y bueno, también sobrevive alguien que no esperaba que sobreviviera. Solamente una persona de los involucrados sobrevive, un humano. No vamos a hacer spoiler, hagan sus apuestas. ¿Quién da Entonces, más? ¿Quién da más? pero sí, este, ahora. Este concepto, como lo digo, es algo nuevo dentro de todo esto, dentro de este universo, o al menos creo yo, porque no recuerdo haber leído un cómic donde antes se haya presentado un mala sangre. Recuerdo haber leído un cómic que es el que seguía después de la primera película, de hecho que nos habla sobre una historia del hermano del personaje que hace Arnold Schwarzenegger en la primera, el cual se enfrenta a un depredador también, pero ya en la ciudad. Y de ahí, de hecho de ahí es de donde se inspiran para la segunda película. Recuerdo ese cómic y no recuerdo, es que lo leí hace mucho tiempo, pero según yo, tal vez estoy equivocado, pero según yo, en ese cómic no se presentó a un mala sangre. Pues mira, yo por gusto no leía los cómics de Depredador como tal, pero bueno, por amor a Literiando Podcast, con mucho gusto lo hice, ¿no? Me gustó, sí, pero pues no te podría decir, oye, sí, en este cómic o en pues no, obviamente no, porque soy ignorante total, ¿no? Pero bueno, también para dar algunas luces, creo que sería interesante hablar un poco de las películas antes de irnos al tema principal. Y, por ejemplo, antes de empezar el podcast hablábamos de, por ejemplo, la primera película, la de 1987. Ya digamos que estaba terminando la Guerra Fría y obviamente durante la Guerra Fría Hollywood hizo mucha propaganda a la fortaleza de los estadounidenses sobre la de la Unión Soviética, ¿no? Y aquí vemos un poco, pero ya no tan marcada como antes. Hay un poquito, pero ya no tan marcada. Pero... No lo sé, mira esos balazos innecesarios que hubo ahí, yo así de... ok. Pero hay mucha polémica también con la película reciente. Vamos a hablar de eso, pero con respecto a la película de 1987, la primera vez que yo la vi era niño. Recuerdo que la pasaron por televisión, ya era repetición, o sea, no fue estreno ni nada. Entonces recuerdo, y es una sensación que mantengo hasta ahora, que es una película que sí tiene acción, pero que se enfoca más en el suspenso, más en el thriller. Y desde niño me pasó eso, porque te va dando, se podría decir, pequeñas luces de que hay algo extraño dentro de la selva, dentro del bosque, pero no te lo muestran completamente ya hasta el final. Entonces va creando un ambiente de misterio muy bueno, al menos hasta ahora yo lo siento así, muy buen ambiente de misterio en la película. Sí, el ambiente de misterio está padre. Obviamente los efectos especiales son muy de su época, obvio, y se va a notar, ¿no? O sea, no voy a criticar los efectos especiales con respecto a cómo son ahora, porque pues nada que ver, ¿no? O sea, han pasado 30 años, entonces pues hay que tener cierto respeto, ¿no? Y hay que ver, pues, que hacían lo que tenían a mano como tal. Lo que sí, pues, yo estoy muy en contra de la violencia, ya lo he dicho muchas veces, pero siempre en ese tipo de películas ochenteras, pues viene todo lo que son balazos y digamos, disputas innecesarias como tal, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no me gustó. El desarrollo como tal lo hacen, me gusta.
Y sobre todo, ¿no? Cómo va el depredador cazando uno por uno, ¿no? Que de repente desaparece uno, luego el otro y de repente ya lo encuentran muerto. Pero es justamente eso, ¿no? Es su naturaleza de cazador, de ir pues viendo realmente quién es tu oponente y cómo te vas a enfrentar a él, ¿no? Entonces obviamente pues sí, lo hace uno a uno. Porque Ujú. pues si lo hicieran en conjunto pues terminaría muy rápido. Y Sí. terminaría muy rápido el juego, ¿no? Algo que también mantengo hasta hoy y he visto más películas de estas épocas, más que de niño también, es que para su momento Depredador revolucionó dos cosas, sobre todo dos cosas. La primera, durante mucho tiempo tuvieron en los 70 y 80 personajes que eran así el típico estadounidense, fornido, inflado hasta hasta el límite y que demostraban esa fuerza física, pero que realmente en argumento no tenían un desarrollo interesante, simplemente solucionaban las cosas porque eran fuertes, más fuertes que los otros y ya, se debían a sus músculos. En cambio, Depredador aquí te plantea algo y es justamente agarrar a uno de estos personajes que siempre hicieron eso, bueno, actores, perdón, que es Arnold Schwarzenegger, alguien completamente inflado, aceitado y todo, y lo ponen en peligro. Es algo que pocas veces se vio en ese momento y es ponerlo realmente en peligro porque ya está siendo cazado por una criatura, en primer lugar, que en un inicio no ve, en segundo lugar, que tiene tecnología más avanzada y sobre todo que es más grande y más musculoso que él. Entonces ya sentimos una historia donde genuinamente está en peligro. Entonces ya no es alguien que solamente se deba a sus músculos y solamente cierra la película con sus músculos y ya, no, sino que realmente está en peligro. Y lo segundo es la cantidad de sangre, sobre todo relacionado a los trofeos que toma el depredador. Entonces, hoy en día ya estamos más acostumbrados un poco a la sangre. En cierta medida es bueno porque nos dan mejores producciones. Tal vez estoy mal, pero creo así. Tenemos mejores producciones con respecto a eso, al acostumbrarnos a ver más sangre. Pero para ese momento, para 1987, cuando salió esta película, eso fue algo que de hecho, mis tíos, por ejemplo, me comentaron que sí les dio cierto pavor y miedo ver esas escenas. Ah, pues no sé, a mí me sorprendes tú porque de repente películas que tú me dijiste que habías visto de niño, yo vi de adolescente, ¿no? Entonces me quedo así de, ay, creo que no, no las vi. Y esta justamente tampoco la vi de niña, obvio, ¿no? Ya la vi de adolescente, pero era algo que yo me preguntaba con respecto a, ¿no? De por qué siempre el tipo musculoso y cosas así. Y obviamente, pues sí, las escenas con sangre, pues impactan cuando eres niño. Ya cuando eres adolescente, pues ya no tanto, ¿no? Como que vas viendo qué, ¿no? Pero hay películas que sí exageran, o sea, ¿cuántos litros de sangre creen ustedes que llevan en el cuerpo? ¿70? No. Entonces, realmente, pues por ahí también digo, exageraron en la sangre, ¿no? Bueno, pero también es un poco más realista que otras películas de Sí, Depredador. no, en este caso no es que salga mucha sangre, ¿no? En este caso no es que salga mucha sangre, sino se llega a ver como tal. Y si dices, ah, ok, ¿no? Pero pues sí hay una escena que me dio mucha risa que según se corta el pecho y se ve la pintura y yo así de, oh sí, o sea, El rastreador, si no me equivoco, creo que se llama Billy. O bueno, una disculpa, creo, no estoy seguro. Pero ahí va a aparecer la imagen a la cual nos referimos. ya sabes que los nombres se me olvidan. Entonces, yo nada más vi que se rajó el pecho y que había una mancha de tinta y yo así de, bien por Sangra ti. pintura. Sí, dije, sangra un poco extraño, ¿no? Y sobre todo, o sea, se abre raro. Entonces dije, bueno, obviamente son los 80s, lo hacen con lo que tienen, ¿no? Y si tienen bajo presupuesto, pues bueno, obviamente entendamos, ¿no? Aunque sus efectos especiales también están bien para la época. Sí, están bien, o sea, Lo que falla esta película, y tal vez a algunos no les gustará mi opinión, pero es la parte de acción. Porque la acción, entre comillas, se limita a los balazos. Y a mí sí me gustan las escenas de acción con balazos, pero cuando tienen sentido. Cuando tienen un final, un fin de por qué se usan los balazos. En cambio, siendo sinceros, noto
algunos sin razones en la primera película. Obvio, no son John Wick. Pero pues bueno, vamos a pasar a lo que es la siguiente película de la cual vamos a hablar con respecto a, que es la de Prey, que ya es 2022 como tal. Y he de decir que me gustó la película, está interesante. Me gusta que construyan el personaje, que construyan la historia. Es realmente muy, muy interesante de ver. O sea, vi comentarios que decían, es que te quieren adoctrinar con respecto a que las mujeres pueden hacer. Señores, ya estamos en el 2020. ¿Cuándo vamos a entender que tanto hombres como mujeres somos capaces de? Ustedes como tal pueden cocinar y nosotros como tal podemos cazar. Entonces, pues realmente no nos pongamos a que nos quieren adoctrinar. No, simplemente mostraron una chica que quería algo diferente, sí. Y pues que bueno, va aprendiendo, ¿no? En el camino, como todos. Entonces yo creo que eso lo dejamos muy aparte porque hay otras cosas mucho más interesantes de las cuales hablar. Esta película ha recibido odio gratis. Y siendo sinceros, las personas que le han tirado odio sin sentido, hay algunas que tienen cierto por ahí, algunas cosas que digo, bueno, te doy un poquito la razón, pero las personas que le han dado odio de gratis, creo que ni siquiera han visto la primera película, porque hacen comparaciones donde ambas películas tienen algo muy similar, y es usar el medio, o sea, lo que te rodea, para poder enfrentarte a esto. Hablábamos del papel de Arnold Schwarzenegger y el mismo papel que tiene la actriz en Prey. Ambos tienen un depredador que hasta cierto nivel es debilitado. En el caso de Prey, es un depredador que ha sido herido a lo largo de la película, y por lo tanto cuando el personaje de esta actriz ya se enfrenta a él, ya está muy debilitado. Además, hay que añadirle que el mismo director dio a entender que este depredador es un depredador joven, es un depredador inexperto, hasta diría yo, es su primer ruedo. En cambio, en la película de 1987 tenemos un depredador más experimentado, pero es algo que siempre he dicho, los depredadores son el ejemplo perfecto de autonerfeo, porque tienen un código, y es mientras menos uses tu tecnología o habilidades, o mientras más te enfrentes uno a uno con la presa, es más honorario, se podría decir, cazarla. Honorables. Bueno, honorable cazarla, perdón. Entonces se podría decir un rango más alto. Por eso es que obviamente de hecho también, por ejemplo, es algo que se ve en la película del 2010, creo que es Depredadores, donde están donde llevan a este grupo, pues, de personas malas, entre comillas, al planeta de depredadores para ser cazados, ¿no? Y hay una escena muy interesante, y es la del Yakuza, donde el Yakuza se va a enfrentar cara a cara con un depredador solamente con su katana, y el depredador pudo haber utilizado toda su tecnología, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque parte de su código de honor es eso, enfrentarlo cuerpo a cuerpo, y solamente saca su espada que tenía en el brazo. Entonces se enfrentan así, y de hecho creo que para mí es la mejor escena de esa película de Depredadores. Me gustó, está interesante. Creo yo que es muy infravalorada. Yo digo que es buena, solamente que sí pudieron haber mejorado algunas otras cosas. Obviamente, como todo, ¿no? No te van a salir la perfección luego y a la primera, ¿no? Siempre es ensayo y error, y depende de la visión que tenga, pues, el director como tal, ¿no? Y el productor. Entonces, pues, obviamente, pues, hacerlo al gusto de todos, pues, es un tanto complicado, ¿no? Entonces, para mí se me hace una buena película porque te explican realmente la función del depredador como tal, ¿no? La cuestión acá es de que, pues, te llevan a su planeta. Entonces te voy a matar sí o sí porque te voy a perseguir hasta que te encuentren, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque tú me mates, habrá alguien que vendrá a matarte a ti. Entonces, es como que, ¡ay, espérate! O sea, ya te ganó, ya déjalo ir, ¿no? O sea, libéralo. Pero no, o sea, ellos tienen que buscar la manera de salir de ese planeta, y pues se queda en una parte muy interesante, pero creo que se queda bien.
se queda bastante Sí, bien. puede ser. Pero bueno, regresando a la película de Prey, la última que ha salido, lo que sí le puedo criticar, pero al mismo tiempo entender, son los efectos especiales. Porque sí, el CGI se nota un poquito malo, aunque entiendo que no tuvieron mucho presupuesto porque fue una película que se estrenó directamente de streaming. Y a Hulu todavía, creo que es a Hulu o a Star Plus, no sé, pero son las menos populares de Disney. Entonces yo creo que fue más el hecho de ahorrar en producción porque lo tenían muy limitado. Pero bueno, sí, sí, hay que decirlo, sí es un aspecto negativo el CGI. Sí, es un aspecto negativo, pero aún así la película me gustó cómo construyeron la trama, cómo hacen la construcción del personaje como tal y cómo lo ve uno evolucionar. Entonces, pues realmente es algo interesante de ver. Yo se los recomiendo, la verdad, y pues déjense de prejuicios tontos y de que los van a adoctrinar, o sea, quítense eso de la cabeza, ya fue, ¿no? De hecho, cuando escucho a uno de esos que argumentan eso de que te están adoctrinando y todo eso, me imagino que están como el padrecito que se pone todo loco. Pero sí, sí, me los imagino así. Es que, pues, no tengo argumento. Pero, pues vamos a, ahora sí, los temas principales y pues vamos a hablar de los depredadores mala sangre como tal, que pues bueno, ya lo venimos diciendo y que es alguien que no sigue un código como tal, que se salta las reglas, que no le gusta seguir y va a ser su santa voluntad. Realmente si eres un cazador, pues siento que deberías de seguir un poquito más el código, ¿no? Porque eso te hace honorable. O sea, hacer las cosas mal y a tu manera, sin seguir un código, una regla, un algo, no te hace valiente, no te hace fuerte y no te hace honorable. Sí, bueno, creo que ya no queda mucho que hablar con respecto a ese tema, lo hemos ido tratando. Como lo digo, creo que el cómic cumple muy bien esa función de presentarnos a esta nueva, se podría decir, especie de depredador, ¿no? Eh, Además, creo que un poco se vio también en esa película del 2010, cuando vimos a muchos lo llamaron el depredador crucificado, pero según tengo entendido, tal vez estoy equivocado, pero era un mala sangre y que estaba ahí atado por eso, porque no había seguido el código, ¿no? No sé exactamente si en alguna película, en algún cómic mencionan cuáles son los códigos como tal, pero por ahí encontré una imagen que podría dar ciertas pistas de cuáles serían esos códigos, va a aparecer ahí, y son interesantes porque también menciona que, por ejemplo, no pueden, matar a mujeres embarazadas, o bueno, a la hembra de la especie que están cazando que está embarazada, porque tienen que dejar que tenga más descendencia para poder seguir cazando. Esa es una parte que se me hizo muy interesante. Obviamente nosotros lo hacemos, o sea, cuando es el tiempo de veda no se puede cazar, no se puede pescar, entonces obviamente pues es un código, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitas que se reproduzca para que haya más, para que tú caces más como tal y tengas más para comer, que aquí es raro porque no se los comen, ¿no? O sea, nada más cazan por cazar, pero nosotros sí, cuando hacemos eso, pues es justamente para tener más alimento nosotros, ¿no? Sí, hay cierto contraste. Pero bueno, finalmente recomiendo el cómic. ¿Recomiendas tú el cómic? Yo lo recomiendo, claro que lo recomiendo. O sea, sabes que sí, sabes que me gustó y que a pesar de que Depredador y todo ese tipo de cosas son como, sí, bye. Para mí, o sea, en mi parecer, son cosas que no me atraen como tal. O sea, sí me gusta la fantasía, pero pues sí, el cine ochentero no es mi fuerte como tal. Entonces, pues sí, le huyo. Pero el cómic está interesante, la verdad es que sí, lo recomiendo que lo lean y sobre todo, como les digo, hay ciertos aspectos, pues, para analizar y hacer un cuestionamiento, ¿no? Sí, y bueno, si también tienen la oportunidad, vean las películas, todas si pueden. También denle una oportunidad a la última película, está muy interesante. No se dejen guiar por los comentarios por sus tíos evangélicos, mándenlos a dormir. Sí. Duérmanlos como a los lomitos. No, es una broma. No es cierto. No, pues simple y sencillamente dejen que hablen. Ustedes formen su propio criterio. Ustedes formen su propia opinión de las cosas. Que nadie les cuente. Porque si te vas a ver lo que te van a contar otros, no vas a vivir. Ujú. Entonces, experimentenlo por ustedes mismos. Vean la película y disfrútenla.
Sí, pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, estamos de revuelta aquí. Estamos de revuelta. Revuelto. Estamos de regreso, estamos de vuelta. Y bueno, estamos de regreso aquí en Litereando Podcast, el podcast que duerme a los tíos evangélicos. No, broma, ya voy a parar con eso. Pero bueno, Marilu, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? No vamos a dormir a nadie. Vamos a hablar de un manga, nos toca hablar de un manga como tal, y se llama Ichi Efu. Un nombre un poco extraño, espero que se pronuncie bien, y si no, pues ahí aparecerá el nombre, por favor. Y es de Kazuto Tatsuta. Un nombre un poco raro, más como trabalenguas para pronunciar, pero pues como ya saben, no les puedo leer. Saldrá la imagen de la portada nada más por cuestiones de derecho de autor. Y pues bueno, si les ha gustado este capítulo, les pido que nos regalen un like, que nos ayuden a compartir el contenido para llegar a más gente. Y sobre todo que se suscriban al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. No olviden que estemos en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Sí, y también nos pueden seguir en nuestras redes individuales. A mí como Luis Orarbe. Y a mí como Marilu-BS. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Si les gusta Depredador, denos un like ahí. Si han leído el cómic, también pueden dejarnos sus opiniones. Ahí siempre estamos abiertos al debate. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!